Oye, gracias Andrea, a ti, saludo a Karen y a todos los amigos. Mira, tú mencionaste, sí, es cierto que hay un grupo de amigos que nosotros intercambiamos pensamiento, incluso yo consulto qué tú crees, mira, está florido, incluso entra Camagüey. Oye, por cierto, Camagüey, el otro día hablando conmigo, Camagüey 460, me dijo que en Australia, tú sabes que hay 3 canguros por cada persona, y lo de los canguros están acabando, entonces los cazan, tienen que controlar porque paren 3 veces al año y tú sabes que meten unos saltos, dice que los granjeros allá en Australia ponen una cerca de 3 y 4 metros y los canguros lo brincan. Bueno, dejan a Sotomayor chiquitico. Y dice que ahí hay una industria que la comida de perro, fíjate si se matan canguros que tienen que hacer, fundamentalmente se hace con la carne de canguro. Y tú sabes la idea que tuvo Florido, que por qué General Jutía Fría no mandaba cubanos en vez de mandar a comer avestruz, que mandara a Australia y que trajeran los canguros para que dieran por lo menos carne de canguro en Cuba. No, porque después te encuentras con un canguro, primer secretario del partido en Batabá. No, vamos a dejar eso ahí. Vamos a dejar eso ahí, Martín. No, y que tienen una bolsa, ya tú sabes, ahí meten en la bolsa negra. En la bolsa, meten en la bolsa negra. Bueno, pues vamos sí, a empezar mira, con la contribución. Uno que entró nuevo en el programa con la puerta grande, que tiene ya miles de oyentes y oyentas, Carlos Ríos Otero, el hombre que dijo que las bases de Guantánamo daban las balitas a Fidel para tirar tiros. Ya está nombrado en estos momentos. Fíjate, tú sabes que el partido tuyo se llama el PC, que es partido de socio a Serenagüe, de Enfoque Ciudadano. Sí. Tú me nombraste a mí secretario ideológico y ya yo le di los grados, como el secretario ideológico se supone que hay comisario político que está por arriba de todo el mundo, le di los grados de general de la zona oriental a Carlos Riote. Y el tipo, tú sabes que viene con un programa que no sé cuándo tú lo tienes esquelulado, pero tiene lo de Angola, sí, que fue de los primeritos que zumbaron para allá, llegó el 28 de diciembre. La operación Carlota. Del 75. Me pasó casi como el chino que de los aviones que llegó el 31 de diciembre a Cuba del 58. Ok. Entonces, fíjate, ¿cómo se me ocurre a mí este programa que tú dijiste la idea? Bueno, yo he hecho varios escritos y programas sobre la importancia de una de las inmigraciones más favorables para el pueblo cubano, que fue la inmigración china y todos los asiáticos que después vinieron, porque no solo, aunque la gran mayoría ahí, o sea que en Isla de Pino, no sé si ustedes saben, había una colonia de japoneses muy grande. Sí. O sea, en Cuba también fue. Y en la zona, perdón, en la zona de Pina, al norte de Ciego de Ávila, donde está el aeropuerto internacional de Ciego de Ávila, esa zona de Pina, ahí están varios japoneses, incluyendo la familia Mituoka, que Mituoka, el más chiquito, fue alumno mío. ¿Verdad? Pues mira, yo estaba viendo el debate. Tú sabes que la semana pasada hubo el debate al fin que se llegó a un acuerdo de ponerle tope al gobierno federal los gastos. Porque fíjate, mientras que el programa estaba corriendo, que lo estaban transmitiendo en vivo desde el Senado, estaba la discusión. Yo me enteré que todos los estados, o sea, los 50 estados de los Estados Unidos, tienen que cerrar el año balanceando el presupuesto. Ellos tienen que balancear para las personas que, por ejemplo, viven en Cuba, que no tienen una chequera. Es que tú tienes que tener una salida de acuerdo a la entrada, como hace cualquier hijo de vecino en su casa. Si tú ganas y tu mujer ganan $4,000 al mes, no pueden gastar 5,000. Porque llega un momento que se van a bancarrota. No, pero sin embargo, el gobierno. Puede gastar 7, como hago yo. Sí. Pero bueno, esos son anormales que hay por ahí. Dale, sigue, sí. Sí. Ahí la cuate tiene que ponerte freno. Entonces, el gobierno federal no. El gobierno federal tiene chequera abierta e impuestos abiertos. O sea, cuando le falta dinero, le dice, oye, enciende la maquinita
y empieza a imprimir de a 100 años. Taca, 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 como si fueran jueguitos monopolios. Descaro. Y si no, oye, vamos a subir los impuestos. Así es un jamón. O las dos cosas. No, generalmente son las dos cosas. Porque tú has visto que este gobierno ha empezado a subir impuestos y al mismo tiempo la maquinita de printar dinero no ha parado desde que llegaron esta gente. Al extremo de que ellos se están pasando 1 billón casi anuales, billón. Mire, señores, hay una confusión entre el billón y eso, porque mira, en español está la palabra mil, todo el mundo sabe que tiene 3 ceros. Está la palabra millón, que todo el mundo sabe que son 6 ceros. Y están los millardos, que es lo que aquí se le llama billion, billón, que son 9 ceritos. Millones. Son 1.000 millones. Pero cuando estamos hablando de la deuda externa de los Estados Unidos, señores, estamos hablando de trillón, de millones de millones. Estamos hablando de 12 ceros. 12, eso es una cantidad que se nos va de la mente. Entonces, en estos momentos, cuando estaba pasando el programa, había una maquinita, ¿tú has visto cuando tú echas gasolina en la gasolinera que los centavos y los pesos van subiendo a ti? Oye, así mismo estaba subiendo la deuda. ¿Por qué? Porque esta deuda tiene intereses. Los Estados Unidos, cuando terminó el debate en el Congreso, tenía una deuda de 31 trillones, o sea, 31 millones de millones. Ya en ese momento, los niños que nacían en los Estados Unidos, o sea, los niños que salieron el día de la votación, que nacieron, acaban de nacer, ya cada ciudadano, incluso ese que nació, debía más de $95,000. Todos nosotros tenemos que pagar $95,000 así de un golpe para poder pagar la deuda externa de los Estados Unidos, incluyendo el niño que acaba de nacer. O sea, que eso es un desboque. Eso es un desboque. Hay países, hay como 20 países en el mundo que tienen su presupuesto balanceado. Hay países que tienen eso prácticamente echado, o sea, tiene una entrada. Mira, Cuba, que hemos hablado de los años 40, Cuba tenía una balanza que era favorable, o sea, Cuba exportaba más que lo que importaba. Vamos que se nos va el tiempo. Bueno, es que esto es parte del programa para que ustedes lo entiendan. Entonces, fíjate, en el programa de hoy vamos a hablar hasta del médico chino, para que ustedes vean la importancia de Pero tú esa introducción la hiciste para decir un dato que casi nadie sabe. Ahí voy. Entre los acreedores, o sea, los que le han dado dinero a los Estados Unidos y los Estados Unidos le tienen que pagar, hay 2 países que son precisamente los que vamos a comparar con Cuba, y de ahí es que me viene la idea del programa. Y el primer acreedor no es China, que la gente dice Cuba le debe más a China que a ningún país. No, el primero es Japón. Estados Unidos le debe más. Estados Unidos, ¿qué dije? Cuba. Sí, no importa. Lo, tú sabes que yo estoy en la edad de la cagalotricidad. Pero ya casi es lo mismo, nada más que falta que nos vengan a buscar, así que dale. Sí, ojalá. Oye, es Japón. Lo que pasa es que Japón es un aliado de los Estados Unidos. Y China es el segundo país acreedor que conjuntamente con, o sea, los Estados Unidos, China, Japón y Alemania son los 4 países más ricos actualmente en el mundo. Fíjate, de los 4 países más ricos del mundo, 2, China y Japón, yo lo voy a comparar con Cuba 40. Dice, bueno, pero es que no tiene comparación. ¿Qué tiene que ver Cuba? Ahora no tiene comparación. No, pero lo vamos a comparar con el 40. Tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver Cuba el 40 con Japón y China el 40? Mira, Japón y China salieron destruidos con millones de seres humanos muertos en la Segunda Guerra Mundial, porque todo el mundo sabe lo que pasó en Japón, que terminó con 2 bombones atómicos, fueron millones de muertos, el país contaminado y arrasado, contaminado de radiación y arrasado. Porque lo que no te tiraron bombas atómicas, mira ahí. Ahí está la ocupación japonesa de China. Cuando no le tiraron bombas atómicas, le tiraron bombas incendiarias, y usted sabe que Japón estaba hecho fundamentalmente esas casas que hemos visto en los samuráis, que son de madera y de tela y papel.
O sea, tú tiras bomba incendiaria y es más destructora que si tiras casi una bomba atómica. Entonces, en China pasó lo mismo. Fíjate, China en la Segunda Guerra Mundial era parte del eje nazi fascista japonés. Estaba Alemania, Italia y Japón. Y mientras que Italia y Alemania estaban fajados aquí en Europa y en parte del Pacífico, Japón había invadido China, señores. Eso no se habla mucho. China perdió 17 millones de civiles. Tuvo más de 3 millones, cerca de 3 millones y medio de soldados muertos combatiendo contra la ocupación japonesa. Igual que los franceses, igual que los ingleses, igual que los noruegos, lucharon contra los nazis. Esta gente lucharon contra la ocupación japonesa que había invadido su país, apoyados en que eran de los tres del eje. O sea, el eje nazi, Alemania, Italia, Japón, se iba a repartir en el mundo. Japón le tocaba Asia, por supuesto. Italia y Alemania se repartían en Europa y después le meterían caña a América también. Pero bueno, estamos lo que pasó en la guerra, no lo que podía pasar. Ahora fíjate, vamos después a la parte económica, pero me gustaría destacar sobre todo hoy en el programa, porque el día 3, o sea, estamos en el mes de homenaje a la herencia chino-cubana. ¿Por qué? Los primeros chinos llegan a Cuba en 1847. Llegan a La Habana, de Cantón, de Macao, de Hong Kong, y llegan en ese tiempo a entrar 150,000 chinos. ¿Cómo vienen ellos? Ellos no vienen como esclavos como venían los esclavos africanos, supuestamente. Ellos venían por un contrato de trabajo. Le decían que en Cuba iban a recibir tierra, iban a ser colonos, tenían que trabajar en la agricultura. Cuando llegaban se encontraba que incluso los cogieron a trabajar para el ferrocarril. Ustedes saben que el ferrocarril en Cuba llega de Inglaterra, que fue el que hizo la revolución industrial y el primero con el ferrocarril en el mundo. Y el trabajo del ferrocarril, ustedes han visto en las películas que era horrible, porque para tirar estas líneas de kilómetros y kilómetros, el trabajo era manual. Tú sabes que eso se aplanaba el terreno, se hacía mandarre a todo, poner los polines, poner las líneas del tren, machacar los clavos, todo eso era a mano. Bueno, a los chinos también los cogieron para el trabajo este que era durísimo, el de los ferrocarriles. ¿Y por qué traen 150,000 chinos en el 47? Mire, señores, en el mundo no hay nada independiente. Ustedes saben que las grandes potencias en aquel momento, que eran las que habían colonizado el mundo, era Portugal, era España, era Italia, era Francia y era Inglaterra. Entre ellos, usted sabe que habían sus broncas. Cuando los Estados Unidos se querían independizar de Inglaterra, entonces Francia y España ayudaron a las tropas independentistas, o sea, a los mambises estadounidenses. Cuando la bronca era al revés, entonces Inglaterra ayudaba para ir en contra de España. Bueno, Inglaterra en el año 1807 le pone freno, suspende y legaliza la trata de esclavos, como le decían ellos, los barcos negreros o guineanos. Se le decían guineanos, aunque no todos los esclavos venían de Guinea. Pero era un término genérico, decirle barco negrero o barco guineano en inglés. Ellos después le llamaron a algunos barcos más chiquitos y más rápidos, en inglés le llamaban Black Eye, o sea, rompían el Black Eye Runner, que rompían, que eran como lanchas rápidas para aquel tiempo. Como meten aquí la droga en lanchas rápidas, ellos hicieron barcos más chiquitos porque seguían en la trata de esclavos, pero los hundían si los cogían. Los hundían con la muerte de los esclavos que iban adentro. Entonces, se calcula que de África a América se trajeron en todo ese tiempo que estuvo la esclavitud permitida y semi-permitida y clandestina, 20 millones de africanos. De esos 20 millones de africanos, generalmente como venían hacinados, o sea que venían así y así acostados como las sardinas, cuando abre una lata de sardinas, que están las sardinas puestas así, así venían los esclavos. Ya te puedes imaginar las condiciones sanitarias y las enfermedades.
se calcula que en cada barco, y eso daba dinero, esa pérdida estaba contemplada. Se moría hasta un 33% de los esclavos. Señores, de cada 100 esclavos que traían en los barcos, se morían 30 por lo menos. Fíjese el horror. Y cada vez que hundían un barco de eso, lo hundían con los esclavos adentro, porque a ellos no les importaba eso, los ingleses. Entonces, como se puso tan difícil la trata de esclavos, es que en el año 1847 la corona española acuerda un tratado, porque fue un tratado con los mandarines chinos. Acuérdense que hasta 1912 que China se hace una república nacionalista con la dinastía Qing, fue la última, Qing con Q, no Qing con K, Qing. China era un país gobernado por los mandarines. Entonces, los mandarines hacen un contrato de mandarle chino a España, y donde empiezan a llegar por primera vez en grandes cantidades es a La Habana, porque en La Habana estaba la zafra. Ya al no tener tantos esclavos, o sea, no tener ya la mano de obra negra esclava, ellos se viran para los chinos, que son muy trabajadores, y venían como contratados. Claro, al final ellos se fueron escapando, cambiaron los tiempos. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Señores, que se puede decir, como tú muy bien dices, incluso los estudiosos que se dedican a estudiar las composiciones étnicas de cada nación señalan que el cubano está formado fundamentalmente por 3 etnias. El español, naturalmente, que fue el primero que llegó, porque los indios que habían en Cuba, ¿sabes? Que se fueron del año. Indio, ahora dice que hay como 500 por Oriente, pero es un problema de turismo. Dice que lo tienen para que vean que son los indios cubanos, ese, pero voy a saber ahí, los 500 indios, eso, ¿de dónde vienen? Los españoles, la primera etnia, que traen a los esclavos, la segunda etnia negra africana, y la tercera etnia son los chinos, porque de esos 150,000 iniciales, señores, se considera que en Cuba llegaron a entrar cerca de 350,000 chinos mínimo, porque después de la República, cuando la República tenía el peso igual al dólar, siguieron llegando los chinos, y usted sabe que un chino alaba a los otros. Venían y ponían una bodeguita, venían y ponían un tren de lavado, venían y ponían una cafetería, que por cierto los helados más ricos y la fritura de carita más rica que yo me comía en La Habana, de los chinos, ahí frente al Hotel Lincoln, estaba el famoso helado aguacate, que la gente no lo conoce, y el batido de aguacate riquísimo. Señor, tiene un color verdecito. ¿Tú has visto el helado pistacho? Que tiene un verde claro. Ese es el color del helado y del batido de chocolate, de aguacate. Riquísimo. Tú le haces un batido de aguacate a uno en tu casa, se lo da, ve el color y la gente no sabe qué está comiendo. Te lo garantizo que no saben, porque la gente tiene la idea del aguacate con sal, aceite y vinagre de ensalada. Claro. Pero como helado, porque es una fruta, señores, cáscara, pulpa y semilla. ¿Cuál es la diferencia entre un aguacate y una bey? Los dos son frutas, desde el punto de vista biológico. Ahora bien, ¿por qué yo digo que la inmigración china en Cuba fue una de las inmigraciones más exitosas? Mira, eran trabajadores, eran muy buenos padres. Eso es fama mundial que tienen, que los chinos son muy buenos padres. Y muy buenas madres. En Cuba, buenas madres te va a meter en candela. No vamos a te va a meter en candela. Oye, tú vas a estar igual que Maduro. Padre es genérico, igual que ser humano. Tú no dices ser humana. Te va a meter no te me madures. Están los... Y cuando uno dice los cubanos, uno dice los cubanos, las cubanas, los gays. No, uno dice los cubanos, hermano. Entonces, ¿por qué ser muy buenos padres? Porque se ocupaban de sus hijos, de verdad que eran muy buenos padres, incluso tienen una enseñanza en el cual los niños de chiquitos, ellos no los frenan en nada, le van enseñando, y después cuando empiezan la escuela, todos se preocupaban por darle carrera, señores. En la Universidad de La Habana, las carreras de magisterio, abogacía, medicina, dentista, fundamentalmente estaban llenos de hijos de chinos que ya habían nacido en Cuba, eran los chinos cubanos. Muchos chinos cubanos, como tú mencionaste, Alam, se destacaron en el arte, se destacaron en el comercio. Lo menos que tenían era un tren de lavado de ropa. En tren de lavado.
o bodega. Porque mira, en la esquina de la casa de Leonora, ahí en Jovellar, había una bodeguita de los chinos, que tenía una china, la hija era lindísima, todo el mundo estaba puesto para la hija del chino. Y había muchas bodeguitas de chinos. Que tú sabes que mi esposa Leonora tenía una abuela, bisabuela, que era japonesa. Y tú has visto el pelo que tiene mi esposa, es un pelo chino así, y tenía estos gordos aquí que le decían ellos ojos papú. Cuando tú tienes los ojos papú es porque tú tienes el chino. Y dice que cuando la abuela llevaba a Leonor chiquitica, en la foto está de Leonor chiquitica ahí, porque en mi perfil está la foto así de Leonor de chiquitica hasta en el medio ya viejo los dos ahora. Y el chinito le decía, tú son chinita, tú son chinita. Y la abuela le decía, ¿qué chinita de chinita? Y el problema es que el tipo había sacado que la bisabuela era japonesa, porque eso, oye, una bisabuela, fíjate, Leonor tenía una bisabuela japonesa que se casó con un irlandés, de los irlandeses que fueron a Cuba para el ferrocarril y eso. El tipo era pelirrojo con pega que parecía un huevo codorniz. Y tenía los otros gallegos, por supuesto, ellos de apellido castellano, castellano Roja. Y el otro apellido de Leonor era López Gavilán, como dices tú, de los que comen por aquí no chillan, tú dices que era un López Gavilán. De ahí de Boston, de Nantucket, los Bostonian, los Cabot Lodge, los Cabot Lodge. y enseguida la China. Entonces, fíjate, hubo chinos mambisi. Tú sabes que en el barrio nosotros, en L y aquello hasta el cuchillo que es línea, pero viene a ser casi 17, ¿no? Porque la calle L es muy cortica, porque hay línea empieza en el malecón casi, viene tercera, quinta y línea, que viene a ser séptima, pero va subiendo y línea hay veces que es 11, a veces que es 9, y ahí en L es 17, o sea que lo que hay es 23, 19, 21 y 17, 4 calles es lo que tiene L de Copelia al monumento, que está en línea. Está el monumento a los chinos cubanos que dice, es una columna muy bonita, que dice, no hubo chino cubano desertor, ni hubo chino cubano traidor. 2000 mambises fueron chinos. Incluso ahora cuando yo vaya a hablar del médico chino, vamos a dejar la parte económica para cerrar el programa, que la gente está muy intrigada con lo del médico chino. Hubo 3 médicos chinos famosos, no uno solo. Claro, el más famoso voy a decir cuál es. Que es el que dice, eso no te lo cura ni el médico chino. Médico chino. Era un chino que se llama Bombeado. Bombeado, no es que estaba bombeado, rebombeado estaba el chino. Entonces, había uno que fue ayudante de un general cubano, Mambí, y otro que se destacó por Santiago de Cuba. Los 3, naturalmente, los médicos que venían de China, tenían un conocimiento de botánica y de que hoy en día se sabe. O sea, que hoy en día nadie niega. Es milenaria. De 3 a 4.000 años, señores, hay escrito. Fíjate, en carapacho de tortuga y en madera hay tallas médicas que te dicen las enfermedades, los síntomas y los tratamientos con hierbas o con agua caliente o con, qué sé yo, la acupuntura. De hace 4.000 años, hoy en día nadie se ríe de la medicina china porque a cualquiera le han puesto una acupuntura, a cualquiera le han puesto la medicina. Yo me acuerdo de mi mamá, que para descanse, aquí en Miami ella no padecía de nada, pero es una gallega gorda con melona. Se metió una tortilla de papa a la 1 de la mañana mirando la televisión y le dolían las rodillas. Y aquí sacaron tú sabes que aquí hay mercado chino, los mercaditos chinos, así como el Poli, esos supermercados chinos. Y ellos empezaron a vender unas pastillitas amarillas que los cubanos le decían cabeza de vaca, porque estaba escrito en chino y lo que se veía era la cabeza de una vaca. Entonces la gente no sabe qué cosa decía. Eran como unas pastillitas, como unos chícharos chiquiticos amarillos. Y tú te tenías que tomar 8 bolitas de estas por la mañana, 8 por la tarde. Y tú sabes que mi mamá no tenía dolor. ¿Y tú sabes lo que pasó? ¿En qué terminó eso? Que lo suspendieron porque los médicos aquí, imagínate, la gente no iba a los quiroprácticos y nada, porque los vivos se debían quitar los rodones. Al final dijeron que tenía Valium y ciertas cosas que son recetas, o sea, que se vendía por la libre, pero tenía medicamentos que son recetados, como el Valium, que es un problema que lo tienen que recetar los psicólogos, los psiquiatras, o sea, no lo puede recetar. Y con eso tumbaron, oye, pero desaparecieron la cabeza de vaca esta, porque todos los viejos andaban sin dolor aquí. Entonces, fíjate,
Eh, vimos ya los 2000 pambistas, los excelentes padres, cómo ellos le daban educación a sus hijos. Vimos por qué llegaron los chinos. Los chinos llegaron para compensar la falta de esclavos que ya se estaba viendo por la persecución de la trata de esclavos. Entonces, hay el más famoso de los chinos, que naturalmente muchos chinos esos se pusieron nombre en español, ¿no? El, el nombre del chino más famoso en realidad, Camagüey, tengo que mirar los nombres porque no me voy a aprender los nombres. Se llamaba Chan Pompian. Chan Pompian. Chan Pompian fue, que por cierto, Chan Pompian quiere decir en chino sol amarillo. Tú sabes que los nombres en chino tienen un significado. No es como decían en Cuba. Tú sabes que en Cuba, por lo que tú hablaste, y es cierto, los negros, los chinos sufrían una discriminación tremenda. Estaba el aquello de búscate un chino que te ponga el cuarto a la mujer que ya estaba desahuciada. O sea, aquella mujer que nadie se casaba con ella, porque estaba horrible o porque tenía muchas millas caminadas y nadie quería cargar con eso, terminaban casándose con un chino. ¿Por qué? Porque los chinos venían solos. Los chinos venían a trabajar muy pocas mujeres. Vinieron mujeres chinas, pero eran muy pocos. Entonces los chinos estaban por centenares de millares en Cuba solito, tenían que buscar una mujer. Se unieron también a esclavas negras, a negras, que por cierto salió la mulata china, que tú sabes que eso para el tráfico, una mulata china es una china con un cuerpo de negra. Vamos a Y dejar eso ahí, vamos a dejar eso ahí, sigue, ahí sigue. en el edificio Altamira vivía una chinita esa que era frente a la Internacional, que eso era. La gente en mi época, todo el mundo se acuerda de la chinita de la Altamira. Una chinita mulata que eso ya tú sabes. Entonces, el chino este Chan Pompian en Cuba se puso Juan Chan Bombian. Juan Chan Bombian. Parece que Bombian este me recuerda el tipo aquel que se llamaba Juan Caca, que te quería cambiar el nombre. ¿Y qué nombre quiere poner usted? Yo quiero ponerme Pedro Caca. Bueno, el tipo se dejó el Bombian. Y se hizo muy famoso en La Habana, tan famoso por dos cosas. El tipo curaba. Nosotros sabemos que la medicina asiática cura. Casi todas las medicinas vienen fundamentalmente de las plantas, es el origen, la botánica. Esos médicos chinos eran botánicos. Cuando te mandaban un cocimiento, una cataplasma, una compresa, a lo mejor ponían hasta agujitas, vaya usted a saber, porque esas cosas no han quedado muy claras. ¿Por qué? Porque los médicos empezaron enseguida a poner el grito en el cielo, le estaba llevando toda la cliente. Y en realidad los médicos tenían razón. Legalmente, una persona que no tiene un título de medicina ni en Cuba, ni aquí, ni en ningún lado puede ejercer la medicina. Él en China era médico botánico, pero en Cuba no era médico, no estaba graduado de la Escuela de Medicina de La Habana. Y el chino, Juan Chan Bombiao, tuvo que irse para Cárdenas, carenó en Matanza, en Cárdenas, y en Cárdenas siguió teniendo el mismo éxito que tenía en La Habana, empezó a despertar la misma envidia, empezó a pisar los mismos callos y sacar las mismas ronchas. Pero ¿qué tenía el médico chino tanto en La Habana como en Cárdenas? Él decía, si tú tienes dinero, tú pagas. Si tú no tienes dinero, tú no pagas. Yo atiendo pobre y rico igual. El chino, señores, atendía y si tú querías pagarle porque tú tenías dinero y tú sabías que era tu deber pagarle, si tenías dinero le pagabas. Pero si tú no tenías dinero, él te atendía igualito. Eso naturalmente, en aquel tiempo, muy pocos médicos hacían eso. Y bueno, y hoy tampoco. Hoy tampoco. Entonces, ¿cuál fue el final?
y déjame buscar la dirección porque los que son de Cárdenas que nos están mirando a nosotros, a lo mejor conocen. Fíjate, de ese médico chino habló hasta Herminio Portés Vilá, o sea, no es un personaje creado, no es un invento de la gente, el médico chino. Herminio Portés Vilá, que fue un historiador cubano, los que no lo conocen, un renombre tremendo en Cuba como historiador, lo describió, incluso lo pintó como hacen un retrato robot hoy en día. Dice que era un chino muy alto, que estamos hablando tú y yo el otro día, como hay chinos altos que jugaron aquí en el baloncesto, no todos los chinos son chiquiticos y flaquitos. Era de ojos muy vivaces, a pesar de ser ojos chinos rasgados, ¿no? Era de ojos muy vivaces, se veía que era un tipo muy despierto, muy sagaz. Tenía un bigote y una perilla naturalmente rala, ¿no? Como tú sabes que ellos no son medio lampiños, así como Raúl Castro. Pero sabes que se dejan el bigote largo, como salen en las películas de Kung Fu aquí, ese tipo de bigote. Y siempre muy bien vestido. El tipo sí vestía a la europea y con Drill 100 y eso en Cuba. El tipo era impecable en su estilo. Y señores, hablaba, dicen que fluido el inglés y el español. El inglés no sabe de dónde él lo aprendió, pero él hablaba fluido el inglés, igual que hablaba el español. Claro, dinero, el problema de pronunciación, el acento chino, como tenemos nosotros los cubanos el acento en inglés. Entonces, él había llegado del sur de China exactamente en 1858, o sea, él no vino en la primera camada esa de 1847. Recuerde que eso arriba el 3 de junio a La Habana en barco con contrata, que al final resultó ser una contrata semi-esclava, pero él llega a La Habana en 1858. Y en Matanza, en Cárdenas, déjame ver si encuentro la dirección porque la apunté aquí, vivía en la calle Las Mercedes, y hoy en la calle Mercaderes, dice esquina San Diego, barrio Pueblo Nuevo. Dice que era vecino de una familia muy conocida ahí, que era la familia Escoto. Los que son de Cárdenas y tienen historias de sus abuelos. El historiador, hay un historiador de Cárdenas que se llama Miguel Hernández, para los cardenenses, que lo ubica al médico chino en Cárdenas entre 1865 y 1870. O sea, que es un personaje que lo describe Herminio Portés Vilá, que es un historiador cubano, y lo describe un historiador de Cárdenas. O sea, Miguel Hernández es historiador de la ciudad de Cárdenas y ubica que existió el médico chino, no es un cuento. Y Emilio Roy también lo ubica en los 1870. Ya Emilio Roy, usted sabe quién era, el historiador de La Habana, con el que empezó a trabajar el Eusebio Leal. O sea, 3 personas de renombre no pueden haber inventado. La última casa que él vivió en 1872 es una casa que está en la calle Vives, actualmente en la calle Vives entre el Coronel Verdugo e Industria. Dice que esto es al lado de donde Fidel inauguró un museo en Cárdenas que se llama Museo de las Batallas de Ideas. Usted sabe que eso es un museo que a lo mejor lo hizo después de lo de Lian y eso, que Lian era de Cárdenas, a lo mejor es del museo. Sí, pero sí. Bueno, ya le di la dirección para los que son de Cárdenas, en esa casa, Andrés, en 1872 aparece muerto el médico chino. Nunca se supo la causa de la muerte. Fíjate, él salió huyendo de La Habana porque le hicieron la vida imposible a los médicos. En Cárdenas tuvo problemas también porque es que el hombre curaba y no cobraba a los pobres. Posiblemente ahí vaya usted a saber lo que le metieron al chino. Pero el chino amaneció muerto, apacible en su cama. O sea, no fue un asesinato violento, no le metieron una puñalada, ni un tiro, pero se murió él y el chino no estaba enfermo. Hasta el día anterior había consultado y el tipo se veía bien. Hay quien dice que el chino estaba enredado con una mulata china, que la mulata estaba casada. Y como el tipo era alto, bien parecido, bien vestido y eso, parece que el chino se le coló a la mulata. Y a lo mejor el marido, tú sabes. O sea, el problema es que no se sabe por qué se murió el médico chino. Hay otros chinos, como dije yo,
que son de, por ejemplo, de Santiago de Cuba. Hay uno que se puso el nombre español, a él le decían Don, porque llegó a tener una jerarquía tremenda, porque tú sabes que eh, en Santiago de Cuba había una clase pudiente. Él se puso Don Domingo Morales, como Domingo Morales del Castillo, se puso Don Domingo Morales, que era el nombre adoptado. Y había otro en Manzanillo que se puso Liborio. ¿Te acuerdas que Liborio es un nombre que se utilizó como representante del pueblo cubano? O sea, Liborio era el cubano de a pie que hablaba. Y ese chino sí se llamaba Wong Sen, con ese, Wong Sen, que fue nada más y nada menos que médico y ayudante del mayor general Mambí Modesto Díaz. O sea, hay historias como Mambí y como médico, también reconocido, no es un chino inventado, igual que el chino ese de Don Domingo Morales, la casa de Santiago de Cuba y todo, lo conocía, el hombre llegó a codiarse con los más altos, porque ese sí cobraba, ese no hacía nada grande, ese chino. Entonces, fíjate, la historia esta del chino, el médico chino cubano, los mambises y la herencia cubana, que el pueblo cubano, mira, tú tienes de chino, Procopio tiene de chino, cualquiera tiene de chino, todos los tienen de negro, incluso los que vienen de España, señores, los españoles, como mi abuelo, los españoles tuvieron 800 años dominados por los moros. ¿Quién eran moros? Negros de África. O sea que, con mi español, claro, hay parte de españoles que vienen de los vikingos y eso, ¿no? Sí, hay de arriba de los todo, nórdicos. hay de todo, hay de todo. Pero hay de todo. En el mundo de hoy en día no existe eso que es esos Hitler de la raza pura, la raza aria. Eso no existe, señor. Eso fue una estupidez de esta gente. Entonces, mira, aclarado ya y rendido homenaje a los chinos cubanos, que los admiro como padres, los que yo conozco, todos son excelentes padres, todos le han dado ocasión aquí a los hijos. Nosotros del grupo de nosotros de la secundaria teníamos dos chinos, por cierto, uno murió en un accidente en Cuba muy joven. Todos sus hijos que yo conozco, dentistas, ingenieros, médicos, maestros muchos y comerciantes. Ningún chino, yo nunca vi un chino en Cuba pidiendo limosna. Nada más que había uno, antes que tumbaran la casa. O sea que a mí me gusta meter los chismes y las anécdotas para refrescar, porque yo no soy serio. En la esquina de H23, lo que hoy en día es el parqueo del Carmelo de 23, del Carmelo y del Cine Riviera, para que la gente se ubique. Esa era una casa que había pertenecido a un vicepresidente. Yo no me acuerdo de los primeros vicepresidentes que tuvo Cuba. Frente a mi casa vivía Cárdenas, que había sido vicepresidente, y ese vicepresidente, ahí por H, frente a mi casa. Cuando ese vicepresidente se muere, esa casa la tumban porque ya la familia se había mudado para Miramar. Tú sabes que a partir de los 30, la gente que más billetes tenía empezaba a mudarse para... Era la moda de mudarse para Miramar. Entonces la familia vende esa casa, lo que es el Carmelo y Riviera lo compran para el parqueo, porque tú sabes que en la calle 23 no había parqueo. La calle 23 tú podías parquear de noche, después de las 7 de la noche, pero de 7 de la mañana a 7 de la noche no había parqueo. Entonces, mira tú, los clientes del Carmelo, del Cine Riviera, ya en los años 50, con el tráfico que había en La Habana, tenían que tener un parqueo. La tumban, una casa lindísima, la tumban para hacer parqueo. O sea, era más negocio tenerlo como parqueo que como casa. Como pasó con el Eclo, ¿te acuerdas que hablamos del Eclo del 17? Que era una mansión lindísima también y la tumbaron. Entonces, ese chino que yo estoy diciendo fue el único chino que yo vi pidiendo limosna. Que se ponía por la noche en la esquina, cuando estaban los muros de esa casa, y se ponía en la esquina. Y a todo el mundo le decía, no ha almorzado, no ha comido, dame una peseta, no ha almorzado, no ha comido. Tipo, todos los días nunca había almorzado comida. La gente le decía, ¿verdad que tú no estás muerto de hambre todavía? Porque nunca había comido. Es el único chino que yo vi en La Habana pidiendo limosna. Y para mí que estaba medio loco, tenía tipo de loquito, no de otra cosa. Entonces, Cuba año 40. Nosotros hemos hecho una serie de todos los presidentes y de la Cuba de los años 40. Hemos tenido aquí al profesor Loforte, hemos tenido al abogado Faisel hablando de la constitución del 40, los pros y los contras. Hemos visto los gobiernos de Batista, de Grau, de Machado, de Priu, que son los gobiernos que vienen después del 33.
Y nosotros nos vamos a hablar otra vez de qué era Cuba en los años 40 y 50. Primer exportador de azúcar en el mundo, azúcar de caña. Primer exportador del mejor tabaco del mundo. No era el que más producía, pero era el mejor tabaco del mundo. Una meta ambicionada por muchos. Y que tenía el octavo, señor, salario mensual en el mundo. Por arriba de Cuba, nada más que estaba Canadá, Estados Unidos. No estaba en Italia, ni estaba España, ni estaba Portugal, ni estaba Grecia, ni había ningún país de América Latina que tuviera el peso igual que el dólar, a no ser Venezuela, que lo tuvo hasta el año 58 con Pérez Jiménez, con un dictador de derecha también, como Batista, Pérez Jiménez. Batista de derecha era ambidiestro. Bueno, tú sabes que nosotros ya hablamos de eso, pero él en los años 50 se mantuvo dentro del ambiente de los Estados Unidos, no rompió como Fidel, que de bruto rompe. Yo dije que hay una sola cosa que hicieron China y Japón que no hizo Cuba, que por eso Cuba está hoy por debajo de Haití. Señores, no miento, busquen el ingreso anual en dólares. Haití está por encima de Cuba y de Venezuela. Venezuela y Cuba, por el valor de la moneda, que no vale nada, están por debajo de Haití en per cápita. Claro, Haití recibe muchas remesas de aquí, de los Estados Unidos. Discutiblemente tiene una gran comunidad haitiana aquí que ayuda a su familia. ¿Qué hicieron de diferente, Andrés, China y Japón? Que se aliaron a los Estados Unidos. Uno primero y el otro después. Se aliaron cuando más destruidos estaban. China, vamos a hacer un recuento rápido porque de China yo veo que se conoce poco la China de antes de Mao. Hasta el año 1912 China fue dinastía de mandarines. Ya le dije que la última dinastía fue de los Qin con Q. Q-I-N-G. 1912 se instaura un gobierno, una república nacionalista, con ciertos, como todo al empezar, ciertos cambios, ciertos problemas, hasta que se estabiliza un general que se llamó Chiang Kai-shek. ¿Te acuerdas la conguita que te dije en los años 50? Chiang Kai-shek, como ti. Chiang Kai-shek se hizo muy famoso. Y era presidente del partido del Kuomintang, no del comité, no en cada lugar un comité. Un Kuomintang se llamaba el partido, con Q. Kuomintang, como el refresco tan. Eso era un partido y un gobierno nacionalista y de derecha. Nacionalista quiere decir que empezó a levantar la nación china. Ahí tú lo tenías puesto, ¿no? Acuérdate que yo no puedo ver muy bien la foto, tú me dices quién es. Ese es Chiang Kai-shek. Ese es Chiang Kai-shek. Como Chin, no Chin. Que se quitaba los dientes postizos adelante cualquiera. Ya de viejo, estaba en una cena y ¡pa! Ponía la dentadura en la mesa del carajo. Tú sabes que los viejos te ponen la dentadura y cuando van a comer muchos viejos te la quitan porque no les gusta comer con la dentadura. Entonces, estaba desde los años 20 y pico, 29, un maestro rural que era comunista y que estaba apoyado, ahí está, el que a todo el mundo en Cuba lo ama, Mao. ¿Quién en Cuba no ama a Mao? Claro que no. Y ese Mao, que era un maestro rural, tenía unas guerrillas, como Fidel Castro así con la guerrilla, como los colombianos con la guerrilla, para tumbar ese gobierno nacionalista y capitalista, porque era capitalista. Desde el año 29 hasta que empieza la Segunda Guerra Mundial, esa guerrilla se mantuvo dando problemas al gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek. Por supuesto, si el partido de Chiang Kai-shek se llamaba Kuomintang,
El de Mao Zedong era el Partido Comunista Chino, eso no hay duda, apoyado directamente por Stalin. Estamos hablando de año 29, año 30, hasta el año 39 que empieza la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses invaden China. Entonces ahí, tanto los chinos nacionalistas como los chinos comunistas, o sea, la gente de Chiang Kai-shek como la gente de Mao Zedong, se unen para combatir a Japón, que era el invasor. Ahí sí no hubo división, ahí sí de verdad todo el mundo se puso para combatir los japoneses. Claro, no ganaron la guerra, ellos, los japoneses se van cuando pierde la guerra mundial, que le meten las dos bombas atómicas y Japón se rinde, entonces Japón se retira de China. Nunca perdieron. O sea, tanto las guerrillas nacionalistas como las comunistas nunca pudieron expulsar a los japoneses de China, eso es una realidad. Perdieron, señores, 3.5 millones de combatientes, o sea, personas que combatían, hombres en edad militar y mujeres, y perdieron casi 18 millones, fueron 17.5 millones de civiles. Los chinos. Los chinos, estamos hablando de los chinos. En esa época tenían 500 millones. 553 millones. En esa época no, el censo que se hace después en el 46, porque en esa época no se hizo ningún censo. El censo más cercano que yo tengo, después de finalizar la guerra mundial que terminó en el 45, es de 1946. Háblame a ver si tú me oyes, porque sentí un quite. Háblame. Yo te oigo. De 1946 tenían 535 millones los chinos. Hoy en día tienen... Y ahí tienes la foto de Japón después de los bombazos. Ajá. Pero fíjate, estamos en... Ahora vamos a pasar para lo mismo, pero yo quise explicar esta historia de China para que la gente sepa que los chinos hasta el año 1912 tuvieron mandarín y esas cosas. Pero ya en el 12 era una república. Y ya esa república tenía una guerrilla comunista porque quería instaurar en China el comunismo con apoyo de Stalin. Hasta ahí estamos claros. ¿Cómo terminó la Segunda Guerra Mundial en los años 40? China, destruido con más de 20 y pico millones de muertos. Y ya tú sabes, atrasadísimo. Y entra en el comunismo, que es peor todavía. Le cae entonces la comején de verdad. Entra, tú sabes que empiezan a morirse de hambre con las reformas que hace Mao Zedong. Empiezan a quitar las tierras, lo mismo que hizo Stalin en Ucrania. Y entonces empiezan a meter gente en los campos de concentración. Hasta el año 61 que tienen una matanza horrible de hambre como le pasó en Rusia en los 30 con Stalin, que se murieron 30 y pico, señores, 37 millones de rusos, o sea, de lo que estaba dentro del territorio de la Unión Soviética, incluyendo los ucranianos. Por eso los ucranianos no pueden ver a los rusos. Esto no es un problema, como quieren poner, de Putin y Biden y del globalismo. Ninguno de esos países pueden ver a los rusos, señores. Esto viene desde los 1700. Lean historia. El odio a los rusos viene desde el imperio ruso que los atacaba, los invadía, a los polacos, a los ucranianos, a los países bálticos. A Finlandia le invadió 2 veces. Por eso es que Suecia y Finlandia entraron en la OTAN. Y son 2 países capitalistas que no tienen nada que ver ni con Biden ni con Putin. Pero no quieren que lo vuelvan a pisar los rusos. Olvídense de Zelensky. Por eso es que China, no obstante la alianza inicial, la influencia de Lenin en Mao Zedong, pero además ya Mongolia fue el segundo país socialista del mundo y estaba al norte de China. Entonces, un país muy combativo, muy trabajador, que por cierto, cuando tuvo que cambiar palo para rumba para el capitalismo, no se disparó ni un tiro. Dijeron, ¿qué es lo que hay que cambiar esto? Espérate un momentico. Y como está hoy en día, en la capital de Mongolia, eso, miren ustedes los edificios, parece Nueva York. Ulan Bator. Oye, y entonces ellos se aliaron por la influencia, obviamente, del leninismo y las cosas. Pero enseguida empezaron a haber intrigas. Stalin y Mao no se podían ver. Khrushchev y Mao empezaron de amigos, pero después no se podían ver tampoco. Y llega un momento, como tú dices, todo ese periodo del primero 60, hambrunas, y entonces a Mao, ¿qué se le ocurre ante
un movimiento estudiantil que empieza no Tiananmen, estoy hablando de 68, 67, 66. Un movimiento estudiantil que empieza a tener una gran efervescencia. ¿Y qué se le ocurre a Mao? La revolución cultural. ¿Para qué quieres estudiar si tú no vas a ser emperador? A quemar libros y acabar con aquello y a meter gente en campos de concentración. Entre ellos, el señor que después encabezó la marcha hacia el capitalismo, el señor Deng Xiaoping, que todos recordaremos. Estuvo metido en campos de concentración, igual que el padre de Xi Jinping, el que está ahora. El que está ahora. El que tiene comprado a Biden. Ajá, el dueño de Biden. Su padre también estuvo en campos de concentración. Quería aclarar esto, Martín, para que vieran. ¿Cómo no? Que en China siempre hubo ese comunismo, no cuadró, porque hay mucho campesino y el campesino no es pendejo. El campesino no es tonto. Al obrero tú lo puedes tupir un poquito con que el campesino dice, aquí no se da el arroz, aquí lo que se da es la papa, a mí no me jode nadie. Y además, si esto es mío, ¿por qué yo tengo que dárselo a nadie? Yo lo vendo como me da la gana. Las relaciones de producción del campesino son, fíjate que Lenin y los demás hablaban del proletariado y los campesinos en una alianza subordinada. Ellos no son bobos, porque ellos saben que si el campesino va adelante, el campesino jode al proletario, porque es el que busca la comida. El que busca la comida. ¿Por quién votan en Iowa y todos los estados que dan comida aquí? Por la derecha. ¿Por qué? Porque no quieren cuento. El guajiro no está en la tontería. El guajiro lo que quiere es su comida y que no lo jodan. Y tener su huella y su propiedad. Y muy independientes que son todos, y muy independientes. Impuestos, ¿por qué carajo yo te tengo que pagar a ti? Si yo me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche, dale a la mierda a cobrar impuestos a tu abuela. El campesino en todos los países del mundo es un atravesado. Entonces, en China, con esa población rural tan grande, Mao tuvo que meter la revolución cultural y mandar gente de un lugar para otro, lo mismo que hizo Fidel, pero con un país 1000 veces más grande. Entonces, ahí es donde China se ve ya que no puede más. Se mueren de hambre o no se mueren de hambre, y hay un político americano que se llama Nixon, que ahora Martín le va a contar lo que hace. Con Japón sí no hubo problema. Ellos dijeron, nos metimos a hacer la guerra, se nos fue la guagua andando, vamos a acoplar con los rubios estos, que son los que tienen el dinero, y vamos a dejar el orgullo aparte. Y los japoneses ya en los años 40 estaban mascando chicle. Y habían sus problemas, nada es perfecto, pero el japonés empezó a vivir mejor y mejor y mejor. Los chinos se demoraron tanto porque emprendieron la ruta comunista. Imagínense, usted sabe que eso es atraso. Y todavía la tienen en el ámbito político. A ver, Martín, todo ese 60 y pico. Japón ya es capitalista, occidental, no hay problema. Además tiene un acuerdo de desarme. ¿Tú te acuerdas que Japón se tuvo que desarmar totalmente, poquito a poquito, últimamente? Y ahora se están dando por la amenaza china y la amenaza de Rusia. Estamos dando por debajo del agua, porque si los chinos se arman, porque se armen los japoneses también. Ahora, explícanos un poquito de ese periodo ya, 60 y pico, 70, hasta que Nixon vira la política, porque había... Nos decíamos cosas peor que ahora. Acuérdate que Mao dijo, Estados Unidos es un tigre de papel. Y Khrushchev le dijo, sí, pero con colmillos nucleares. Te mete una mordida radioactiva. Sí, sí, es un tigre de papel, pero con colmillos nucleares. No estoy hablando mierda que nos van a dar a los dos. Cuéntanos un poquito de esa época, por favor. Mira, ellos en los años 60 sufren una hambruna tremenda que mueren millones de hambre, literalmente. Y ya venían los conflictos que tú acabas de decir. Habían muerto ya Stalin, estaba Khrushchev,
después los que fueron viniendo. Khrushchev explota después de la crisis de octubre del 62 en Cuba. Y hay un presidente republicano, Richard Nixon, con Henry Kissinger, que fue el cerebro judío americano, que empieza a darle la oportunidad a China de desprenderse de la Unión Soviética y emprender por sí mismo una reforma que tenían que venir porque ya los chinos se estaban muriendo de hambre y no pasaban. Claro, en aquel tiempo el objetivo era sacar a China de la influencia soviética en medio de la Guerra Fría. Eso se ha ido de las manos y tú has hecho tus programas y han hablado de eso, de en qué ha parado eso. Que estamos en lo que estamos hoy en día, que ya China se ha puesto en segundo lugar después de los Estados Unidos y tiene comprado a todo el mundo aquí. Pero bueno, ese no era el objetivo de Nixon en el año 73, 75. Se le llamó la política del ping-pong, porque fueron a jugar ping-pong allí el equipo norteamericano contra el equipo chino. En ese tiempo, China comprende que manteniendo el estatus de país comunista, siendo el Partido Comunista el que manda, si ellos abren los medios de producción a las empresas americanas, iban a tener un desarrollo económico, iban a tener dinero y salir del estancamiento que estaba. Fíjense, este estancamiento no abarca hoy en día, o sea, este despegar no abarca a todo el mundo en China. China tiene 1.500 millones de habitantes hoy, o sea, tiene 3 veces lo que tenía cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero señores, eso es un cordón que está en el sur de China. Hay 1.000 millones, o sea, ahí hay 500 millones de chinos. Claro, cuando tú dices 500 millones de chinos, tú ves en el mundo entero turistas chinos, ves chinos manejando Mercedes-Benz. Estamos hablando de 500 millones. Estados Unidos tiene 339, o sea, tiene 200 millones más que Estados Unidos todavía. Entonces tú ves muchos chinos en el mundo invirtiendo, viajando, chinos millonarios. Pero hay 1.000 millones que están fuera de ese cordón, de esa zona desarrollada. Señores, que siguen teniendo un per cápita como el que tiene el cubano de $100 y pico al mes de salario. Siguen pasando hambre, siguen pasando necesidades. No se piense ustedes que todo el pueblo chino se ha beneficiado de eso. ¿Por qué no se ha beneficiado? Porque hay un partido comunista. O sea, los chinos tuvieron la visión de aliarse al ganador cuando ya no le quedó más remedio, como tú acabas de explicar. Pero se alió. Espérate, perdóname. Y dentro de eso, recuérdate que hubo, claro, nosotros en nuestra ignorancia, e ignorancia no siempre va dicho con sentido despectivo, simplemente ignoramos, está muy lejos, no hablamos media papa de los idiomas que se hablan ahí. Ellos tienen una política de puertas cerradas cuando le conviene, entonces no es fácil llegar a la verdad. Pero nosotros aquí, en aras de ahorrar tiempo y de no cansarlos a ustedes, estamos haciendo un resumen. Pero para empezar, los intentos de Nixon encontraron resistencia de Mao, el aliado fundamental. Y cuando digo aliado no quiero decir que estuviera vendido, pero fue el que primero captó la necesidad de dejar definitivamente a la URSS y ver qué podía pasar con los Yuma. Fue Zhou Enlai, que era el segundo hombre de China y el único que Mao jamás le tenía su celo y su cosa, pero sabía que lo necesitaba. Zhou Enlai era un hombre muy capaz, que hablaba varios idiomas, muy savvy en Occidente. Fue el que hizo la visita a la Casa Blanca y fue el que se entrevistó, fue el que llevó más o menos todo, siempre consultando con el viejo, que ya empezaba a patinar, estaba como Biden. Entonces, eso encontró
se muere Mao y echa para atrás de nuevo. Acuérdense de la banda de los cuatro. Adelante, Martín, nárranos ese pedacito de la banda de los cuatro con la viuda alegre. Bueno, la viuda era la esposa de Mao Zedong, que era la que estaba en esta banda de los cuatro. Y naturalmente, al principio, como todo, ellos se fueron cogiendo todo ese dinero, se hicieron multimillonarios. Lo mismo que pasa con Putin y la banda de Putin en Rusia, que hablan de corrupción. El yate de Putin, que está incautado en Europa, vale 700 millones de euros. Señor, si usted tiene un yate de 700 millones de euros, un tipo que fue coronel de G2 Rus, ¿de dónde salieron los 700 millones? Nada más que para comprar un yate. Cuando a usted le sobra para comprar un yate, ¿cuánto tiene detrás? Entonces, esa banda al final se fue desintegrando. Tú sabes que algunos de ellos incluso cayeron en desgracia. La misma viuda de Mao. Eso al final también, porque eran delincuentes, eran unos delincuentones, se estaban haciendo millonarios y eso. Pero bueno, esta etapa se va superando, se van incorporando más. Ya el chino que vive en ese cordón próspero ya no cobra 50 centavos la hora. Yo me recuerdo, fíjate, cuando empezaron los Nike, los tenis Nike, a fabricar allá en China, que estoy hablando, señores, esos se fueron, las fábricas así, en estampidas, se fueron con el gobierno de Clinton. Que todavía había oído hablar de que el gobierno de Clinton fue un gobierno bueno. El gobierno de Clinton fue uno de los que más daño hizo a este país, empezando el corre-corre ese con chino, y fue comprado por los chinos. Fue cuando explotó el robo de computadoras, empezaron la falsificación de marca, y lo que pasa es que Clinton salió reelegido, pero había un escándalo de que los chinos le habían dado 20 millones para la campaña de reelección a Nixon, que eso se quedó así, a Clinton. Clinton no fue ningún... Este problema que tenemos hoy en día, el desprestigio así de corre-corre, fue con el gobierno de Clinton. Entonces, llegamos a la conclusión, o sea, de que bien Japón, bien China, ahora voy a ver un poquitico de Japón, la economía, porque se puede comparar muy bien con Cuba en cuanto a los recursos que tiene y todo. Supieron ver dónde estaba el ganador. Julio Lobo se lo dijo a Fidel: si rompe con el mercado internacional y rompe con los Estados Unidos para aliarte a Rusia, esto es un fracaso anunciado. Sabía que él se iba a vender a Rusia y iba a empeñar a Cuba para toda su vida. Fidel no fue nada inteligente porque pudo quedarse con el poder como se han quedado los chinos en el poder del Partido Comunista, y sin embargo seguir las relaciones con los Estados Unidos. No, eso lo hizo Batista, señores. Batista en el año 40 abrió embajada con la Unión Soviética, le vendió azúcar a la Unión Soviética en los años 40. Las relaciones con la Unión Soviética no empezó con Fidel, la hizo Batista en su gobierno del 40. Sin embargo, Batista en los 50 no rompió ni en los 40 con los Estados Unidos, porque sabía que ahí es donde estaba el dinero, ahí es donde estaba la tecnología y ahí es donde estaba el ganador. El indio fue 10 veces más inteligente, más práctico, hizo más por su pueblo y quiso más a su pueblo que el gallego Fidel Castro, que nada más que pensó en él, en su enriquecimiento, y empeñó a Cuba para siempre, y es el desastre que tenemos ahora. Ahora Díaz-Canel está repitiendo, uniéndose a una Rusia que está apestada en el mundo. El mundo entero está en contra de la invasión a Ucrania. Olvídese las razones. Eso no se puede permitir. Él entró por la frontera de Ucrania con los tanques, igualito que hizo Hitler en Polonia en el 39 y desencadenó la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿por qué a Putin se le va a permitir si no se le permitió a Hitler? Entonces, Japón, ya creo que tenemos claro lo de China, cómo cogió, cómo fue teniendo problemas Mao Zedong, la banda de los cuatro, la esposa de Mao Zedong, todos terminaron presos, despenetrados, hasta que se murió. Toda esa camada de Mao Zedong y los se fueron muriendo y fueron desapareciendo, y caemos en lo que tenemos ahora, que no es nada bueno. El Partido Comunista ahora chino no es nada bueno, porque tiene mucho dinero, es la segunda economía en el mundo. Fíjate, lo repito: 1 Estados Unidos, 2 China, 3 Japón y 4 Alemania. Alemania, tengo que hablar cómo quedó Alemania en la Segunda Guerra Mundial, señor.
Alemania la bombardeó el mundo entero. Alemania se le prohibió tener ejército, se destruyó la industria. Alemania quedó sin tirar una bomba atómica, quedó más o menos como Japón. Todas las principales ciudades fueron bombardeadas y destruidas. Entonces, ¿qué era Cuba en ese año? En esos años 40, no se tiró un tiro, no participó en la guerra, no perdió miles ni millones de cubanos. Ahí tienes la Navidad de los años 40. En La Habana. Ahí está. Eso era Cuba en los años 40, mientras que los países, China, Japón y Alemania, estaban arrasadas con millones de muertos, billones, lo mejor de su vida, lo mejor de su juventud había muerto, o en el frente o en los bombardeos, las mujeres y los niños habían muerto. Cuba no sufrió nada de eso, al contrario, se aprovechó del azúcar. Miren, ya lo dije yo, la industria conchita, que tenemos la conchita aquí, que son los ferros de Pinar del Río, la zona de Batabanó y estas partes. La fábrica Conchita se hizo de dinero en la Segunda Guerra Mundial porque fue una de las comidas en conserva, en lata, que cogió el contrato de abastecer comida frente aliados en la Segunda Guerra Mundial. O sea, Cuba, Conchita, exportaba comida en lata para la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Exportaba tabaco, exportaba café, exportaba azúcar, exportaba frutos del mar, exportaba ganado. Cuba fue primera potencia en azúcar en el 1829, señores, 1829 llegó a ser el primer productor. Eso lo vimos nosotros en otro programa. Y cada año duplicaba la zafra. Vimos qué pasó este año, que 23 centrales de 161 o 168, ahí quedan 23 moliendo. Fidel destruyó 100 centrales de un solo golpe cuando Bush, lo dijimos. Él tuvo miedo cuando Bush invadió Afganistán que fuera a invadir a Cuba y desmanteló 100 centrales y vendió todas las piezas a Japón, el níquel, el cobre, el bronce, el hierro. Eso es y ese dinero se quedaron ellos con él. Ese dinero no se invirtió en la República. Se quedó para el grupo de comandantes, para Gaesa y para toda esa gente, los negocios particulares de los generales. Entonces, Japón, ¿por qué yo quiero comparar? Mire, Japón son islas. Ustedes saben que son islas. Islas que no tienen ni agua. Ellos tienen que desalinizar y traer el agua de afuera. Japón importa el 90% de todos los recursos naturales que necesita. Como Japón es un país altamente industrializado, altamente tecnológico, Japón necesita importar petróleo, necesita importar hierro, necesita importar níquel, o sea, porque tiene una industria que consume muchísimos materiales básicos de minería. Todo lo que es la minería, el 90% lo importa. De la agricultura, señores, Japón tiene menos de un 15% de su territorio que sirve para sembrar. Y sirve para sembrar porque lo siembran los japoneses. En las montañas, ellos han hecho mesetas en la ladera para poder sembrar. O sea, han convertido montañas en mesetas, como si fueran piso, estante, como si fuera un rack, para poder sembrar. Y tiene que traer el agua afuera, tiene que traer las cosas. Actualmente, señores, Japón se abastece prácticamente, con 123 millones de habitantes que tiene, se abastece prácticamente del arroz que consume. La agricultura fundamental de Japón es arroz y lo otro, como son islas, es pescado. Señores, ¿por qué en Cuba no hay arroz y no hay pescado? Porque Cuba se estaba abasteciendo ya el arroz cuando llegó la revolución. No todo, pero ya se estaba abasteciendo, más del 60% se estaba abasteciendo de arroz nacional. No tenía que importar arroz de afuera, que venía fundamentalmente de los Estados Unidos. ¿Por qué hoy en Cuba no hay arroz y no hay pescado? Si es una isla igual. Y son las dos industrias más grandes que tiene Japón. Y exporta flores en un lugar donde no hay tierra para sembrar, donde tienen un invierno. ¿Cómo es el invierno en Japón, Andrés? Congelación, suelos congelados. ¿Qué invierno en Cuba? ¿Qué invierno en Cuba? ¿Por qué en Cuba no hay agricultura? ¿Por qué no hay gallinas? ¿Por qué no hay ganado? Si ahí no tienen ni que hacer cosas especiales porque no,
Tú sabes que esos países que tienen esos fríos, un gallinero, un de esos para tener caballo, para tener ganado, tienen que hacerle un hotel porque tienen que tener calefacción y eso, porque si no se congelan los animales. En Cuba no hay que hacer eso. En Cuba con 4 palos y un techo que tú pongas ahí agua, ahí puede vivir cualquier animal. Ahora, el año entero. Después de esta comparación que has hecho, te voy a enseñar Shanghái hoy, China. Dale. Con todos sus problemas políticos, ¿eh? No, nadie está negando nada. Te voy a enseñar Tokio hoy y te voy a enseñar La Habana hoy. Ay, caray. La Habana hoy es Berlín 45. Y cuidado, y cuidado. Ahora, yo quiero anotar algo, Martín, porque alguna gente dirá, coño, entonces China es la solución. No. Nosotros no estamos, para empezar, dista mucho de mí pretender dar la solución, porque la solución de los países son cosas consensuadas. No, perdona, acuérdate que hay un tercio de la población que está viviendo bien. No es el caso de Japón. En Japón el 100% de la población vive bien. Y Alemania el 100% vive bien. Estamos hablando que con el Partido Comunista hay un tercio de la población que vive bien. El otro 2 tercios se está muriendo de hambre. O sea, no es la solución. Sí, pero de todas maneras está mucho mejor que Cuba. No, mejor que Cuba está Haití, señores. Ahora, ¿pero por qué China? Aunque arrastra el problema del Partido Comunista, que es que el Partido Comunista no quiere perder el acceso al poder y la riqueza. Esa es la verdad, fíjense. Sí. Ya tiene, dice, tuvo algo valiente, dijo, voy a compartir un poquito, voy a dar esta raspita para quedarme con el resto, porque si no doy nada me van a joder, porque estaban contra la pared. Tuvieron una visión que no tuvo la Junta de La Habana. Es otro contexto histórico, es otro pueblo, las cosas no se pueden importar. Ahora, lo cierto es que hasta cierta medida China dinamizó las fuerzas productivas, dinamizó las relaciones de producción y estuvo dispuesta a una parte sustancial de los medios fundamentales de producción, ponerlo en manos, claro, de gente que era del partido, pero a la vez que la gente tiene poder, tú no sabes para dónde va a tirar. De hecho, ustedes saben que han torturado, fusilado y asesinado a un montón de ricachones en China. Y ustedes saben cuando si se sale el programa de un tiro en la nuca. Y se dio Tiananmen y a cada rato hay un escándalo de corrupción. La corrupción en China es enorme. No, espérate, China tiene campos de concentración, igual que lo tuvieron los nazis, y tiene campos de concentración también por perseguidos religiosos. No se piensen que eso es jamón. Y perseguidos ellos tienen una UMAP, ellos tienen UMAP. Y perseguidos étnicos. Pero fíjate, con todos esos problemas, fíjate lo que da liberalizar las fuerzas productivas y compartir un poquito la propiedad sobre los bienes fundamentales. En Cuba, ¿qué tú puedes hacer? Si te portas bien, si eres del partido, si te dan la licencia, tú puedes ser talabartero, puedes ir a chiripiar piezas a no sé dónde y traerlas para Cuba a vender. Eso es una mierda, señores. Eso es una mierda. Yo lo que quiero es, dame La Habana libre. Ahí sí estoy hablando. Dame La Habana libre, le pongo como me da la gana. Tú me dices cuánto te tengo que dar al mes, me das unos costos con intereses y yo me encargo de todo lo demás. Yo le compro la comida al guajiro, pero entonces el guajiro me lo tiene que dejar libre también. Y al camionero, yo me encargo de todo. Vete con tu acopio a casa de él y déjame vivir. Con embargo y todo, una liberalización da una mejor vida. ¿Es la solución que este programa desea? Claro que no. Pero lo que estamos hablando aquí, y China es un ejemplo, y Vietnam es un ejemplo mejor que China. Porque además Vietnam sí, los chinos con Vietnam no pueden, porque ya probaron y los vietnamitas le mordieron el hocico. Sí, no, con vietnamitas no pueden nada. Acuérdate que Vietnam ni los franceses, ni los americanos, ni la madre. Ni los coreanos. Acuérdate que Corea invadió Vietnam. Oye, los vietnamitas son revirados. Los vietnamitas no creen que nadie. Y bueno, tienen su partido comunista, su cosa.
pero no, bueno, mandan arroz a Cuba, por Dios. Entonces, el No, Vietnam es problema, uno de los principales exportadores de arroz del mundo con China. para que no pensemos que es capricho, no, porque este programa lo que quiere es que Cuba sea capitalista a toda costa. Bueno, para empezar, es nuestro derecho a aspirar a que lo sea. Pero Martín, es que es el mejor sistema que está aprobado que hay. el menos malo, pero olvídate de No, todo. no hay ninguno mejor que él. Incluso con un sistema medio que, qué sé yo, si las fuerzas se liberan, la gente, o por lo menos una parte sustancial de la población, come, porque Vietnam está mejor que China, come más gente proporcional que en China. Aunque no hay es lo ideal tampoco, no es lo ideal tampoco. No, aunque hay menos opulencia, no tiene la fuerza que tiene China. Es un país Déjame chiquito. coger un poquitico de agua en lo que tú estás hablando. Es un país chiquito. Señores, repito, no estamos aconsejando el modelo chino. Lo que queremos es, sí, exactamente, Javier, hasta el día que se hizo la cumbre con el loco de allá de Corea, el hombre más popular en Vietnam era Donald Trump. Yo no sé ahora, pero hasta que sí, donde quiera lo saludaba. Los vietnamitas tienen su cosa. No me auguro esto como futuro para Cuba, ni mucho menos, pero lo que sí podemos probar, es que sin liberalizar fuerzas productivas no funciona. ¿A qué voy? Una reforma política en Cuba sin reforma económica nos mata de hambre. Una reforma económica profunda en Cuba, incluso sin reforma política, no es la solución, pero la gente por lo menos come. No es la solución, pero la gente por lo menos come. ¿Cuál es la conclusión? Lo que siempre hemos sabido. Que aquí lo que hace falta es jamás. Y que eso nada más se resuelve liberalizando las fuerzas productivas, las relaciones de producción y privatizando los medios fundamentales de producción. Y quieres que te diga una cosa, Martín, si bien en China son capaces los mandarines, por un problema histórico, por un problema idiosincrático, por un problema de tantas etnias que hay, de mantener un cierto control, yo te voy a decir una cosa en la que Fidel tenía razón, por más que me duela admitirlo. Ellos abren así y se acabó el juego. En Cuba abren así y se acabó el juego, porque los problemas étnicos, de divisiones, de idioma que no, oye, hay gente en China que no se entiende con el otro. No, los dos principales que son mandarín y cantonés no se entienden. Entonces, Cuba no tiene ese problema. A la vez que tú levantas el banderín y empiezan a ver cubanos dueños de hoteles, se va del parque. Pero bueno, lo que pasó en Rusia con Gorbachev. Eso es solo mi opinión. No vale nada. Pero lo importante, lo que este programa quiere poner, es cómo Cuba en los años 40 era una meta ambicionadísima y en el 2023 es una pesadilla donde lo único que quiere el cubano medio es pirarse. Mientras países que estaban destruidos, uno con 2 bombas nucleares y el otro después de una cruenta guerra civil, de una dictadura con hambrunas, con revolución cultural, con todo lo que haya podido pasar, vive mucho mejor que Cuba. Uno, por supuesto, Japón mucho mejor, pero incluso China, incluso Vietnam, señores. No, mira cómo están todos los ex países socialistas. Todos los ex países socialistas. El problema de Cuba es ya ni siquiera ideológico, es el acceso al poder y la riqueza. Ahí no hay ideología. Se quedó con todo y hay que quitárselo. Ya esto no aguanta más. Dame lo mío, Manny Witty, dame lo mío.
No, que si el pensamiento, dame lo mío o te lo agito. Dame lo mío y no estés dándole a los pesteagrajos esto de nuevo. No te inventes más, ni trayendo canadiense a Cayo Largo, ni buscándote aliados. Yo voy a ver, yo le escribí ayer, si Alexei y Vasily se enamoran de Cayo Largo, yo voy a ver qué coño va a ser la Sunwing. Porque tú sabes que tú sabes cómo somos nosotros. Cuando nos ponemos para algo somos exagerados hasta la muerte. Entonces basta que un rusito diga, I like it, y le dicen a los canadienses, tienen 24 horas para pirarse. Y el que no se pire va para Villamarista. Hasta los aviones van a dejar parqueados. Y va a ser peor que nosotros saliendo de Afganistán con Biden. Entonces, aquí hay mucho que ver en toda esta trama y toda esta baba que nos están haciendo ver. Pero eso va a ser objetivo de otro programa. Yo lo positivo que le vi a la idea tuya era comparar países destruidos. Señores, 2 bombas atómicas en un archipiélago. Y mire cómo está Japón. Y Cuba se... Pero que mira, los 4 países... Y mire cómo está. Los 4 países potencia del mundo, quitando los Estados Unidos, que no sufrió la guerra en su territorio, aunque perdió 500.000 de hombres en la guerra. China, Japón y Alemania, los 3 quedaron hechos leña después de la Segunda Guerra Mundial. Los 3. China, porque China, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, que perdieron más de 20 y pico entre soldados y eso, perdieron 20 y pico millones de habitantes. Tuvieron la guerra interna entre los comunistas y los nacionalistas. Y en el 49, que se supone que ya hubieran disfrutado de la paz, lo que lo cogió fue el comunismo y llevó al país peor. Alemania destruida totalmente y Japón, ¿para qué hablar? Los japoneses, por cierto, son uno de los aliados más grandes que tienen los Estados Unidos y el pueblo japonés, mira, el pueblo japonés adora el American Way of Life. Ellos sí son pro-americanos, no es que pro-americanos igual que los vietnamitas. Son pro-americanos, esta gente sí son pro-americanos por completo. Y no vieron que la habían tirado. Claro, ellos reconocieron también que habían atacado Pearl Harbor y todas esas cosas, o sea, que había culpa y culpa. Claro, no se puede comparar el ataque a Pearl Harbor con 2 bombas atómicas, pero bueno, tú tiraste el golpe primero, si después tú me tiraste una galleta, amigo, para el cuento. Tú sabes el cuento de un hombre que en la gasolina sueca aquí te da mucho que por las madrugadas las personas que se apegan a echar gasolina en una gasolinera lo asaltan, porque es de madrugada, no hay tráfico. Y hay un chinito flaco echando gasolina y viene un tipo inmenso y le va a robar, le va a arrancar y el chino era un maestro de eso, con fu karate, y coge al tipo inmenso y y dice el tipo, coño, pero tú no vas a llamar a la policía, compadre. Tú no vas a llamar a la policía. A la policía. Policía, el ladrón del que llamamos. Y a esta gente le pasó lo mismo. Oye, ¿cuándo tú vas a llamar capitalismo, compadre? ¿Cuándo tú lo vas a llamar? Por eso te dice que el capitalismo, que diga que el socialismo es el camino más largo para volver a traer el socialismo. Porque mira toda la vuelta que ha dado Cuba, 64 años, toda la vuelta que dio Mao Zedong, toda la vuelta que dio Ho Chi Minh. ¿Y en qué cayeron? Y lo de China, te digo sinceramente, China ya está perdiendo población. Ya el último censo perdieron como 3 millones de habitantes. Primera vez, fíjate, después de la matanza aquella de hambre que tuvo China en el 61, nunca China había dejado de tener crecimiento poblacional. Incluso cuando Deng Xiaoping puso eso de que se podía tener un hijo, que es la matanza esta de hembra, o sea que ahora hay una cantidad de hombres desproporcionada, que en el mundo hay un balance más o menos entre hombres y mujeres en todos los países. China hay una desproporción de hombres porque, señores, se asesinaron las niñas porque te dejaban tener un hijo, todo el mundo quería tener un hijo varón, eso fue horrible. La matanza de niñas, millones de niñas que las mataron, acabaron a ser. Bueno, me tengo que ir, pero yo creo que logramos el objetivo que queríamos.
Es decir, una comparación, eso es irrefutable, señores. Y todos lo sabemos. Son ejemplos que vemos todos los días. Ahora, nos gusta que los chinos nos dominen, queremos mandarlos para no sé dónde. Todo eso es cierto, son otros problemas. No tiene que ver con el objetivo del programa, que es demostrar que sin relaciones de producción ágiles y sin propiedad privada sobre los medios fundamentales de producción, no existirá jamás el bienestar. Todo es un robo, con nombre el que usted le quiera poner. Es un robo a mano armada, es un desfalco. Y no importa que el país sea pobre, o que el país sea rico, o que tenga petróleo, o que no tenga petróleo. Nada que ver, nada que ver. No tiene nada que ver. Porque mira, Alemania, tú sabes que comprar petróleo ruso, eso no tienen petróleo. Sin embargo, Alemania es el cuarto sin petróleo. O sea, no es porque Cuba no tiene petróleo, que Cuba tiene petróleo, por cierto, no se ha explotado, pero lo tiene. La costa norte, hay petróleo ahí, vamos a ver eso en un futuro, cómo se explota eso en Cuba. Martín, muchísimas gracias. Tengo bueno, y ya usted sabe, si se sienten mal, al médico chino. Sí, señor. Cuídate.